¿Cómo enfrentamos los hombres el duelo en una sociedad que a menudo espera de ellos fortaleza y silencio? En este episodio de Pantalla y Memoria, exploramos Goya, la ópera prima del director tapatío Pablo Horta. La película sigue a César y Mateo, dos hermanos que, tras la pérdida de su madre, lidian con su dolor de manera introspectiva y reservada, reflejando cómo las normas de género pueden influir en la expresión del duelo masculino. Su conexión con Goya, una perra enferma que deciden rescatar, se convierte en el catalizador que les permite confrontar sus emociones y reconstruir su vínculo fraternal. Nos acompaña Pablo Horta, quien nos hablará sobre la creación de esta historia que aborda la complejidad del duelo entre hombres y cómo la empatía y el cuidado de otro ser pueden abrir caminos hacia la sanación emocional. Bienvenidas y bienvenidos. A ver, Mateo, ábrele la boca. Así no se le toma la temperatura a los perros. Entonces, ¿cómo? Pues por el otro lado. ¿Cómo que por el otro lado? Te he puesto 100 pesos a que se come el cereal. No tienes 100 pesos. ¿Tú tampoco, pendejo? Mateo, es una responsabilidad muy grande. Solo no le digas a mis tíos que yo te lo quité. Sí sabías que tiene novio además, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo era? Era más grande y más pitudo que tú. La otra cosa es que Mateo tenga muy clara cuál es la situación. ¿Ya hablaste con él? Sí. César, ven, córrele. Vomito sangre. ¿Qué hacemos? No es nuestro perro. Ándale, vamos al hospital. El hospital está bien cerca. No, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no, mami? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Que no, güey. ¿Me va a revelar, No me vas a convencer, Mateo. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y sí, como ya escucharon, vamos a hablar de una película que se estrena hoy, 3 de abril, jueves 3 de abril, es un episodio de jueves. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y vamos a hablar de Goya, dirigida por Pablo Horta. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Enrique, ¿y tú? Me gusta Muy bien. saludarte también. Muy contento y muy conmovido por tu película, debo decirlo. Cuéntame un poquito, ¿cuál es el génesis de la historia? Yo creo que esta película nace un poco en una etapa en la que yo estaba pasando como por un duelo Mm, y como que veía que como que contaminaba todas las cosas. Y es un poco como el proceso de cómo, pues no sé, un proceso extraño de liberación de cómo eh, superé yo como mi propio duelo, ¿no? Entonces, este, eso aunado a como una genuina fascinación de cómo el trato con los animales de repente revela cosas sobre nosotros que nos saben relucir de otras maneras, ¿no? sí, interesante el tema de los duelos, siempre son complejos, nada lineales y tratar justamente de materializar el proceso del mismo en un guión, pues tiene su propia complejidad, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo fue empezar a escribir el guión, qué ideas empezaron a llegar. Mencionas el tema de los animales. Sí, un día llegó una amiga, la que de hecho la diseñadora de producción de la película, Mm, y estábamos en un Paloma Camarena y me estaba hablando de un perro que era de su vecino que estaba abandonado, se habían ido, se habían mudado y habían dejado el perro atrapado en la casa. Y entonces estábamos planeando cómo iba a ser el rescate de ese perro. mm, Y entonces, como que encontré algo fascinante en esa dinámica, como de entre un heist, ¿no? De cómo
de cómo íbamos de la mecánica de hacer las cosas, pero también como en esta idea de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora ese perro va a ser nuestro perro? O sea, como en qué momento se convierte parte de nosotros, ¿no? Como en qué momento es nuestro y es una cosa como bien extraña, ¿no? Como cuando una mascota se hace tuya verdaderamente, este, y si las mascotas te escogen o no, es como una pregunta extraña y empezó un poco a tratar de eso, como de plasmar esa experiencia, cómo sería, como cuándo se encuentra. Y entonces, hablando de encontrar esa familia, eh, fue que empecé a pensar en esta otra familia, ¿no? La familia que está rescatando al perrito. Entonces, un poco por ahí empezó como esas escenas. Ya. Cuéntanos un poquito justamente de Goya, que es pues una de las protagonistas de la película, que es la perrita. ¿Cómo fue trabajar con ella y cómo fue, pues sí, las escenas en las que aparece que son varias y en pues, cuestiones muy particulares, ¿no? Digo, no voy a mencionar, pero pues, sí, sí hubo un trabajo ahí. Sí, sí, pues, o sea, yo creo que yo creo que nosotros tratamos es Alfa y Soho fueron las que Mm. interpretaron a Goya. Y la verdad es que las tratamos pues como parte del equipo de talento igual que todos los demás, ¿no? Porque al final también necesitan tiempo para reponerse, necesitan, como también espacio para entrar en como ese ambiente, ¿no? Y aunque no lo pueden comunicar verbalmente, pues empezamos a darnos cuenta, ¿no? Ah, aquí tenemos que esperar un momento ¿no? Para que Soho, para que Alfa se tranquilicen, etcétera, etcétera. Entonces no es tan diferente a como otras interpretaciones. Y creo y bueno, si no hubiera sido por Christine, nuestra maravillosa animalera, entrenadora de perros, slash todo, eh, comediante de soporte moral. Pues ella fue gran parte de este mismo equipo de talento de la película, ¿no? Y nos ayudó a entender como el proceso de cómo tenemos que trabajar con ellas. Y entonces no fue tan difícil como esto que dicen que no trabajes con animales. Yo creo que más bien o sea, no pueden hacer todo, ¿no? Pero yo creo que es solo dejar que sean ellos mismos, ellas mismas, en este caso. Ni con animales ni con niños. Digo, el personaje más pequeño, es lo que dice, ¿no? Ujú. Yo trabajo mucho con niñas y niños, a mí me encanta. Pero también cuéntanos un poquito cómo fue ello, porque finalmente pues, son los dos personajes que funcionan también como ese vínculo hacia el otro, ¿no? El personaje de César, estoy hablando del personaje de Mateo, el niño, bueno, el chico, y Ujú. después, pues justo como Goya y él terminan funcionando como un enlace para el otro personaje que está un poquito más cerrado, que es el de César en este duelo. Sí, o sea, la verdad es que Mateo, el actor que interpretó a Mateo, Ujú. eh, es pues es un superestrella, es futbolista, es actor, eh, es todo. Y, y yo creo que al principio, pues igual que todos nosotros, que también de todos, o sea, era mi primera película, al igual que la mayoría de las personas del club, entonces estábamos un poco como aprendiendo a hacer las cosas, aprendiendo juntos, pero muy rápidamente como que entendimos como todo lo que había que hacer. Y afortunadamente Eutimio, que interpreta a César, se dedicó, tuvo una gran dedicación en pasar tiempo y formar una hermandad que se sintiera genuina con Mateo. Entonces pasaron años conviviendo, ¿no? Un año o 2 años conviviendo,
y formando un lazo que creo que se logró sentir genuino, ¿no? En la pantalla. Entonces también por ahí pues tuve mucha suerte de como que tener ese equipo bien dedicado que le entró, ¿no? A formar esos vínculos. Sí, que además, bueno, conmueve mucho también por, digo, entre los hombres, ¿no? Entre nosotros, de repente el tema de los duelos es, pues no sé si más complicado, pero luego también por cómo hemos sido socialmente educados, pues es más difícil que podamos expresar las cosas, como lo vemos precisamente en estos dos personajes, ¿no? Sobre todo el personaje de César. Sí, sí, es bien curioso cómo, eh, o sea, como esta, como que creo que incluso la ausencia de lo femenino, ¿no? Cómo se, cómo, cómo llega a cambiar esa dinámica también entre ellos, ¿no? Cuando como que dejan que la testosterona reine libremente, Ujú. y terminan como que yo creo que al final es eso, ¿no? Como que siento que a lo mejor entre hombres es más difícil reconocer la importancia de los lazos como afectivos entre nosotros y, y a veces necesitamos como ayuda y yo creo que eso es lo que viene a ser Goya en realidad, ¿no? Sí, que pues además es una, bueno, son dos hembritas, ¿no? Pero bueno, el personaje es una Sí. hembrita, precisamente. Se estuvo presentando ya en festivales, se va a estrenar como ya o se estrena este jueves 3 de abril, saludos a gente que nos escucha en el futuro. Eh, ha pasado ya por festivales, has ya tenido la oportunidad de escuchar a la gente y verla. Yo creo que terminan todos igual conmovidos. Pablo, cuéntanos un poco de ello. Yo soy bien malo para ver a gente ver mi película. No me gusta, no soy tan fan. Em, entonces, cuando la presentamos en el Festival de Guadalajara, fue un poco difícil porque, pues, o sea, es una película que hice con mis amigos, ¿no? Y entonces estaban todos mis amigos y todos los amigos de mis amigos y todas las personas que conozco en mi vida estaban juntas en una sala viendo mi película y eso, pues, es un poco, pues, no es así como muy fácil para mí la verdad. Entonces, yo lo que creo que me ha funcionado o que me ha gustado mucho es que independientemente de lo que, como que creo que la gente intenta descifrar un poquito, o más bien al revés, en lugar de que la gente intente descifrar lo que yo intenté decir, que creo que es algo como que los espectadores de repente intentan hacer, ¿no? Pero ¿qué quiso decir el autor con esto? Que yo creo que no importa lo que el autor quiso decir con esto, la verdad. O sea, yo creo que lo que importa más bien es que las personas que la han visto piensan cosas de los personajes y las relacionan como con su vida, pues, ¿no? O sea, eh, porque, o sea, me han llegado personas como a decirme, como de, es que a mí me gustó ver Guadalajara, ¿no? En la película. Y otras personas que dijeron, güey, mi perrito se enfermó la semana pasada y esta película. O sea, sabes, como que creo que creo que las personas, obviamente las historias se relacionan contigo. Entonces yo creo que tú como espectador le pones tanto a la hora de verla como yo a la hora de hacerla. Entonces, creo que eso ha sido como la experiencia más satisfactoria de poder ver a la gente, escuchar a la gente, ver la película sin yo presente en la sala, por favor. Oye, para ir cerrando, Pablo, y agradeciéndote estos minutos, ¿qué es el cine para ti? ¿Qué es el cine para mí? Eh, cine es un chiste, pero en el buen sentido de las cosas, ¿no? O sea, como tú cuentas un chiste para hacer que la gente se ría y tú cuentas una historia para hacer que la gente sienta cosas. Yo siento que el cine es lo opuesto a un tweet. Un tweet, o no sé cómo se llamen ahora, intenta decir muchísimas cosas en la menor cantidad de palabras posibles.
Y yo creo que una película, o para mí, las películas dicen una cosa que es muy difícil decir y que más bien tienes que como que experimentar y que se toma mucho tiempo para decirla, ¿no? Te tomas 1 hora y media, 2 horas para decir una sola cosa, pero que no es, que es muy difícil decirla de otra forma, ¿no? Entonces podemos hablar de temas, ¿no? De temas, de arcos de personaje y así, pero pues o sea, hablar de temas no es experimentar una película, ¿no? Experimentar una película, pues no la... Si la pudieras explicar con palabras, entonces ¿para qué haces una película, no? Sí, bueno, un tweet. Y hay películas que se describen así. Pero bueno, querido Pablo, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad es que agradezco mucho tu película. Eh, Como bien dices, pues cada quien la va trayendo así hacia el universo de uno mismo. Y pues bueno, yo la agradecí mucho porque de verdad me conmoví muchísimo con Goya. ¿Dónde pueden seguir el camino de la película? No sé si tengas redes. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, estamos en Goya Película en Instagram. Y yo también soy Pablo Orta en Instagram. Y va a estar en cines a partir del 3 de abril, en varias ciudades. Entonces, para que vean ahí en qué cine de su ciudad va a estar. Perfecto, pues síganla ahí, la verdad es que también el tema sonoro, la música también es muy importante, toda la puesta en escena que vas trabajando también es muy linda, la fotografía es una película llena de muchos elementos y que sé que la gente que nos escucha la va a disfrutar muchísimo. Mucho éxito y muchas gracias por tu cinta, Pablo. Muchas gracias. Gracias a ti por el tiempo. Muy bien, pues yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.